Fitzgerald, a one-handed reception. Oh, goodness. He is... 1 de febrero de 2009. Raymond James Stadium. 2 minutos y 37 segundos en el reloj. Arizona Cardinals 23 puntos. Pittsburgh Steelers 20. Y en algún lugar de la cancha, un hombre de 1,91 m, con el número 11 en la espalda y una pelota en las manos, acaba de anotar el touchdown que podría cambiar la historia de una franquicia entera. Su nombre es Larry Fitzgerald. Y en la tribuna de prensa, cubriendo el partido como periodista, está su padre. El hombre que un día le consiguió trabajo de recogebalones con los Minnesota Vikings. El hombre que lo llevó a ver a Chris Carter, a Randy Moss, a Warren Moon. El hombre que lo llevó al juego. Larry Fitzgerald Sr. estaba ahí con su libreta cubriendo el Super Bowl 43, cubriendo a su hijo. Se cree que fue el primer periodista en la historia de la NFL en cubrir a su propio hijo en un Super Bowl. Esta es la historia de los dos, y de una lealtad que nunca tuvo precio. El niño del periodista. Minneapolis, Minnesota, 31 de agosto de 1983. Larry Darnell Fitzgerald Jr. nació en una ciudad donde el frío llega en octubre y se queda hasta que le da la gana. Su padre, Larry Sr., era periodista deportivo del Minnesota Spokesman Recorder. Llevaba décadas cubriendo los Vikings con un rigor que le ganó el respeto de entrenadores, jugadores y colegas por igual. Larry Fitzgerald Jr. tenía 14, 15 años y todos los días en los entrenamientos y en los partidos de los Vikings veía de cerca a Chris Carter correr rutas, a Randy Moss separarse de cualquier cobertura, a Warren Moon leer la defensa antes de que la defensa misma supiera lo que iba a hacer. El niño del periodista presenciaba su primera clase magistral y tomaba nota. La pérdida. No hay manera de hablar de Larry Fitzgerald sin hablar de Carol, su madre, su primera fanática. Dedicó su vida a servir a su comunidad, a las familias que no tenían a nadie más que las defendiera. Y en 2003, cuando Larry tenía 19 años y cursaba su segundo año en Pitt, Carol murió de una hemorragia cerebral mientras recibía tratamiento para cáncer de seno. Carol le había pedido una sola cosa antes de morir: que terminara la universidad. Larry tenía en mente el draft. Un año más en Pitt y podría entrar, pero terminar la carrera, eso tendría que esperar. El camino al draft, de Minnesota a Pensilvania a Pittsburgh. Entrar al draft no fue sencillo. En la preparatoria, Fitzgerald era el mejor receptor de su estado, 2 veces All-State en la Academy of Holy Angels en Richfield, Minnesota. Pero cuando llegó el momento de ir a la universidad, los requisitos académicos de la NCAA no cuadraban. Así que fue a Valley Forge Military Academy en Pensilvania un año para poner en orden sus calificaciones y sus créditos. Un año que, sin que nadie lo supiera en su momento, también fue clave para llegar al draft cuando quería. Porque cuando llegó al final de su segundo año en Pittsburgh, con solo 2 temporadas universitarias encima, la NFL tenía una regla clara: 3 años fuera de la preparatoria para poder entrar al draft. Fitzgerald realizó una petición para una excepción. Su año en Valley Forge, más sus 2 en Pitt, sumaban exactamente 3. La NFL estuvo de acuerdo. El 24 de abril de 2004, con el tercer pick de la primera ronda, los Arizona Cardinals seleccionaron a Larry Fitzgerald Jr. No fue el pick número 1, pero fue el tercer mejor jugador disponible en todo el país. El problema es que Arizona nunca supo del todo qué hacer con esa certeza. El arte de no soltar. Vamos a hablar de manos. En la era de análisis estadístico avanzado, Larry Fitzgerald tiene la tasa de drops, o pases soltados, más baja de cualquier receptor con al menos 150 balones dirigidos. No de su generación, de toda la era moderna. Un drop por cada 47 balones dirigidos hacia él. En 2013, en una temporada con más de 100 targets, su porcentaje de drops fue de 1.2%, el más bajo registrado en la historia del juego para un receptor con esa carga de trabajo. ¿Cómo se logra eso? Técnica, disciplina y unas manos que parecían tener mente propia. Fitzgerald atrapaba con las yemas de los dedos, con el control de alguien que ha hecho exactamente eso durante toda su vida. No había pase demasiado alto, demasiado bajo, demasiado difícil. Si el balón era atrapable, y a veces, aunque no lo pareciera, el número 11 lo atrapaba. Sus manos no eran una habilidad, eran una garantía. Los quarterbacks que llegaron, se fueron y regresaron. Aquí es donde la historia de Fitzy se vuelve un poco incómoda de contar. Porque el talento más grande de su generación en la posición de receptor pasó casi toda su carrera esperando que alguien le lanzara bien el balón. Su primer año, 2004, lo compartió con George McCown. Resultado, 6 victorias y 10 derrotas. En 2005 llegó Kurt Warner, el quarterback que había ganado el Super Bowl con los Rams en 2000, desechado por los Giants y buscando una última oportunidad. Tuvo un año irregular, lleno de lesiones. Arizona terminó 5-11.
En 2006, los Cardinals usaron el pick 10 del draft para atraer a Matt Leinart, el prometedor quarterback de USC. Warner pasó a segundo plano. Arizona terminó 5-11. En 2007, Leinart arrancó como titular, pero fue reemplazado por Warner desde el tercer partido de la temporada. Warner cerró el año con 27 touchdowns. Arizona terminó 8-8. El 8-8 no alcanzó para los playoffs. Luego hablaremos del 2008, pero de momento revisemos los frustrantes años del desierto, con pasadores como Derek Anderson, Kevin Kolb, John Skelton, Ryan Lindley, que con sus 4 partidos de titular concretó una de las temporadas más dolorosas de ver en la historia reciente de la liga. En 2013 llegó Carson Palmer, y con él varios años de estabilidad real. La temporada 2015 fue brillante, Arizona terminó 13-3. Fitzgerald tuvo más de 1000 yardas, y aún así cayeron en el campeonato de la NFC. Siempre algo. Fitzgerald tuvo ofertas de otros equipos a lo largo de estos años, equipos contendientes, mejores quarterbacks, mejores probabilidades de ganar. Dijo que no, porque hubo un año, uno solo, en que todo llegó al mismo tiempo. La temporada del milagro, 2008. Ahora sí hablemos de 2008. Recordemos que Kurt Warner llevaba 3 años en Arizona sin poder llevar al equipo a los playoffs, pero el 30 de agosto de ese año fue nombrado titular oficial de los Cardinals para la temporada, y algo pasó. La química entre Warner y Fitzgerald fue diferente a todo lo anterior, como si los dos hubieran estado afinando el mismo instrumento durante años y ese verano finalmente sonó. Warner lanzó para 4,583 yardas y 30 touchdowns. Arizona ganó la división oeste de la NFC, su primer título divisional desde 1975, y los Cardinals entraron a los playoffs con récord de 9-7. Y la mirada de todos los equipos favoritos puesta en otra dirección. Nadie los veía venir. Y entonces Larry recordó lo que había aprendido de niño, mirando entrenar a los mejores del mundo. Los playoffs de 2008, 4 partidos, un hombre. Wild Card, Arizona versus Atlanta Falcons. 6 recepciones, 101 yardas, un touchdown. Los Cardinals ganan 30-24. Ronda divisional, Arizona versus Carolina Panthers, el segundo sembrado de la NFC. Nadie esperaba que Arizona pudiera con Carolina. El equipo local era físico, sólido, favorito. Larry Fitzgerald, 8 recepciones, 166 yardas. Arizona gana 33-13, el mayor upset del fin de semana. Campeonato de la NFC, Arizona versus Philadelphia Eagles. Lo que pasó en la primera mitad de ese partido no tiene precedente. Fitzgerald anotó 3 touchdowns, los 3 en la primera mitad. Igualó el récord de la NFL para touchdowns en un partido de playoffs. 9 recepciones, 152 yardas, 3 touchdowns antes del descanso. Los Cardinals ganaron el campeonato de la NFC. En su quinta temporada en la NFL, Fitz había logrado llegar al Super Bowl. 2 semanas después, estaría en Tampa. 1 de febrero de 2009, Raymond James Stadium, Tampa, Florida. Los Pittsburgh Steelers llegaban como favoritos. James Harrison, Troy Polamalu, Ben Roethlisberger. Un equipo construido para ganar partidos feos. El primer medio fue peleado. Arizona resistía. Con 18 segundos en el reloj de la primera mitad, el marcador estaba competido. Y entonces sucedió la jugada que le rompió el corazón a Arizona antes del descanso. James Harrison interceptó un pase de Kurt Warner y comenzó a correr. 10 yardas, 30, 70, 100 yardas de regreso para touchdown. El más largo en la historia del Super Bowl, un récord que se mantiene hasta hoy. Medio tiempo, Pittsburgh 17, Arizona 7. El hoyo era profundo, muy profundo. El cuarto llegó con el marcador en 20-7 y entonces se activó algo en Larry Fitzgerald. Primero anotó un touchdown de 1 yarda, 20-14. Luego los Cardinals forzaron un safety, 20-16. Luego Kurt Warner encontró a Fitzgerald en una jugada que la gente que la vio nunca va a olvidar. Arizona Cardinals 23, Pittsburgh Steelers 20. 2 minutos y 37 segundos en el reloj. En la tribuna de prensa, Larry Fitzgerald Sr. miraba. El periodista que había cubierto décadas de fútbol americano, el hombre que le había dado a su hijo acceso a los mejores del mundo, el padre. Miraba a su hijo en la zona de anotación, a tan solo unas yardas y segundos del título más importante en el deporte americano. Y entonces llegó Ben Roethlisberger. 78 yardas en 2 minutos. Un pase a la esquina de la end zone. Santonio Holmes, con los pies apenas dentro del campo rozando la línea, atrapó el balón en las puntas de los dedos. Touchdown. Pittsburgh Steelers 27, Arizona Cardinals 23.
Quedaban 35 segundos en el reloj, pero no fueron suficientes. Fin del partido. Larry Fitzgerald terminó el Super Bowl 43 con 7 recepciones, 127 yardas y 2 touchdowns. En 4 partidos de playoffs había acumulado 30 recepciones, 546 yardas y 7 touchdowns, rompiendo los récords históricos de temporada de Jerry Rice. La decisión. Nadie había jugado mejor que Fitz ese mes de enero. Y sin embargo, en las semanas y meses que siguieron al Super Bowl, vinieron los rumores, las llamadas, las especulaciones. ¿Se quedaría en Arizona? ¿Buscaría una salida hacia un equipo contendiente que pudiera darle el anillo que merecía? Fitzgerald se quedó. Este es mi hogar, dijo. Y siguió, año tras año, con un quarterback diferente casi cada temporada, con equipos que no llegaban a playoffs, con temporadas donde parecía que la carrera llegaba a su fin. Y seguía apareciendo el domingo, con sus manos, con sus bloqueos. Con 34 años, en 2017, todavía registró 109 recepciones y más de 1,100 yardas, uno de los receptores de mayor edad en la historia moderna de la liga en alcanzar esas cifras. 17 temporadas, un solo equipo, 1,432 recepciones, segundo en la historia de la NFL. 17,492 yardas recibiendo, segundo en la historia de la NFL. 121 touchdowns atrapando el balón, sexto en la historia. 11 Pro Bowls y la tasa de drops más baja de cualquier receptor en la era moderna del juego. No hay otro wide receiver en la historia de la NFL que pueda decir que jugó toda su carrera con la misma franquicia y terminó segundo en las 2 categorías más importantes de su posición. Solo Larry Darnell Fitzgerald Jr. La promesa cumplida. Carroll Fitzgerald le había pedido una sola cosa a su hijo, que terminara la universidad. En 2016, 13 años después de haberse ido rumbo al draft, Larry Fitzgerald se graduó de la Universidad de Phoenix con una licenciatura en comunicaciones. No de Pitt, donde empezó, de donde pudo terminar cuando el tiempo lo permitió, pero su hijo cumplió. Canton. En agosto de 2026, Larry Fitzgerald será inducido al Pro Football Hall of Fame en Canton, Ohio. Entrará en su primer año de elegibilidad, lo cual únicamente ocurre con los más grandes. Entrará sin un anillo, pero entrará con algo que pocos tienen: la evidencia de que eligió la lealtad sobre la conveniencia, el equipo sobre el contrato, el hogar sobre el título. Hay jugadores que ganan el Super Bowl y son olvidados en 5 años. Y hay jugadores como Larry Fitzgerald que no lo ganaron, y cuya historia se sigue contando porque nos recuerda algo que el deporte tiende a olvidar. No se trata solo de los trofeos, se trata de cómo juegas, de que cada vez que te aventaron un balón, lo atrapaste, de que cuando no tenías el ovoide, bloqueabas, de que cuando te ofrecieron una salida fácil, dijiste que no, de que cuando le hiciste una promesa a tu madre, la cumpliste. Eso es Larry Fitzgerald, el más leal de todos.